las 7 prioridades de Dios y sus fiestas. ¿Por qué prioridades y por qué fiestas? Porque en el Antiguo Testamento el Señor le dio a Israel 7 fiestas para que las celebraran durante el año. Se las dio a través de Moisés. Y cada una de esas fiestas revela, desde el plan de Dios, revela, digamos, es como una profecía realmente respecto a Jesucristo, respecto al Mesías. En cada una de esas fiestas hay algo que está apuntando hacia el Mesías de Israel y Salvador de todos los hombres, Jesucristo. Así que es interesante examinar esas fiestas y mirar en cada una de ellas qué es lo que Dios está priorizando, qué es lo que Dios está enfatizando a través de esa fiesta o festival. Eran festivales religiosos que inclusive Israel todavía hoy, digamos, los observa, ¿cierto? Pero, y tienen un significado espiritual para Israel y tienen un significado espiritual para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a considerar la tercera de las fiestas, que es la fiesta de las primicias. Ahí en esa menorá hemos puesto las 7 para estarla recordando. La primera fiesta es la Pascua, la segunda es los panes sin levadura, la tercera, que vamos a verla hoy, son las primicias, la cuarta es Pentecostés, la quinta es trompetas, o la fiesta de las trompetas, la sexta es el día de expiación y la séptima es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, también se llama en la Biblia. También la fiesta de Pentecostés se llama la fiesta de las semanas, también en la Biblia. Para nosotros pues tiene más sentido llamarla Pentecostés, porque precisamente sabemos que en Pentecostés nació la iglesia. Veamos entonces lo que dice Levítico 23, 9 al 14 acerca de este festival de las primicias. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, o sea, cuando cosechen, cuando vayan a cosechar, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá. Póngase usted en situación. Hagamos de cuenta que nosotros somos judíos, ¿está claro? Y estamos presenciando la fiesta de las primicias. Imagínense la escena. Estamos allí en el templo, porque se hacían en el templo, obviamente esas fiestas se celebraban allí, en el templo, ¿cierto? Y alguien trae un manojo, una gavilla de cebada recogida, digamos, de la primera cosecha. Note esto, tenía que ser de la primera cosecha. Lo primero que yo había sembrado en cebada, a veces podía ser también trigo, ¿cierto? Yo debía tomar una gavilla y realmente debía ser escogida, es decir, yo debía escoger varios, ¿cómo se llama? Varios tallos, ¿cierto? De cebada, bien bonitos, escogerlos muy bien, los más bonitos, los más altos, los más sobresalientes, y formar con ellos una gavilla y llevarlas al sacerdote. Y todos observamos que el sacerdote coge esa gavilla, ¿cierto? Ese manojo, y lo mece, dice, lo mece delante de Jehová. Y lo hace después, dice, el siguiente día del día de reposo. Recuerden que el 14 de Nisan es la fiesta de la Pascua, donde se sacrifica en las casas y se come el cordero. Y ese mismo 14, después de 6 de la tarde, que ya comienza el siguiente día para los judíos, o sea, el 15 de Nisan, ellos comienzan a comer panes sin levadura y lo van a hacer durante 7 días, hasta el siguiente día de reposo. Pero al siguiente día, o sea, el 16 de Nisan, de haber comenzado a comer los panes sin levadura, se hace la fiesta de las primicias, donde el sacerdote coge la gavilla y la mece delante de Jehová. Ahora, note esto, eso le dijo Dios a los judíos que hicieran. Y uno diría, bueno, ¿y Dios para qué pidió eso? ¿Cierto?
Yo me acuerdo que yo, cuando no era cristiano, ¿cierto? Y oía acerca de esas cosas, yo le decía a Dios, ¿y usted para qué necesita tanto requeñeque? O sea, ¿eso qué sentido tiene? Póngase en posición, digo, ¿cierto? Somos judíos. Y usted ve que alguien trae una gavilla de cebada, y usted ve que el sacerdote la coge y la mece delante de Jehová. Pregunta, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué sentido tiene? Dios, ¿para qué necesita que le mesan una gavilla de cebada? ¿Para qué es eso? ¿Qué Dios tan raro? Cosas tan raras que pide. Y la verdad es que el que entra a leer estas cosas en el Antiguo Testamento, pues por lo general no entiende nada. Y yo estoy seguro que los mismos judíos a menudo no entendían nada. Ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando allí. Pero lo hacían, ¿por qué? Porque Moisés se los había ordenado, y porque por tradición y generación tras generación ellos lo habían visto hacer, lo habían aprendido de sus padres, y los padres lo habían aprendido de sus abuelos, y los hijos seguían haciendo estas fiestas, estas celebraciones. Ahora mire que dice algo interesante allí, vuelvo y leo en las letras rojas, dice: traerán al sacerdote una gavilla, ¿por qué? Por primicia de los primeros frutos de su siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Para qué? Para que sean aceptos. Para que sean aceptos. ¿Qué Dios tan raro? Le pide a su pueblo que traigan un manojo de cebada, lo hagan así, y por hacerle eso así, Dios los acepta. ¿Qué tiene que ver? Me imagino que muchos creerán, bueno, es que el manojo de cebada es bendito, es que eso es mágico. No me oiga, es que usted tiene un manojo de cebada en la casa y eso, mejor dicho, le llueve la comida. ¿Han visto esa gente que llena aquí una botellita de granos, de maíz, de no sé qué, y que para la abundancia, ¿cierto? Para la abundancia. Y el que pone la mata de sábila detrás de la puerta, porque eso es bueno para la buena suerte, qué sé yo. Me imagino que mucha gente tomaría estas cosas, ¿cierto?, como un tipo de talismán, o de brujería, o de hechicería. Me imagino que también por eso es que en la brujería la gente lo coge con una rama, ¿cierto?, y le dan por todo lado, ¿sí? Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué tiene mecer un manojo ahí de cebada delante de Dios? Pero oiga bien, eso le había pedido Dios a Israel que hiciera. ¿Por qué Dios pidió eso? ¿Qué está tratando Dios de decir a través de eso? ¿Qué quiere mostrarle al pueblo de Israel y por ende a los demás pueblos de la tierra, ¿cierto? ¿Qué quiere enseñarle a ellos haciendo que hagan esto todos los meses, todos los años? Tienen que hacerlo, todos los años. Cuando llega el 16 de Nisan, es decir, abril o mayo para nosotros, entre abril y mayo, hay que mecer delante de Jehová, y lo tiene que hacer el sacerdote, y lo tiene que hacer en el templo. Mientras había templo, obviamente, tiene que mecer esa gavilla de cebada para que sean aceptos. Ahora mire lo que dice: y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán también ¿qué? Un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. ¿Para qué necesita Dios que le sacrifiquen un animalito inocente como un cordero? ¿Qué gana Dios con eso? ¿Qué recibe Dios de eso? Pero eso había que hacerlo todos los 16 de Nisan. Había que sacrificar un cordero a la vez que se mecía el manojo de cereal escogido de la primera cosecha. Ahora dice: su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. O sea, eso tenía que ser hasta exacto, ¿está claro? Dios había pedido que tenía que ser exacto el peso de eso. La efa es una medida de capacidad. A propósito, es una medida de capacidad de los judíos, de los egipcios, ¿sí? En realidad estos eran medidas de capacidad que habían creado los egipcios, la efa, y Israel pues había aprendido de ellos a usar este tipo de medidas. Y una efa más o menos equivale como a 9 galones, ¿sí? 9 galones de lo que nosotros conocemos hoy. Casi 9 galones es una efa. Pero allí dice que no era una efa completa, ¿cierto?, de flor de harina, sino 2 décimas de efa. 2 décimas de efa. Una efa se dividía en 10 omer o gomer. Se puede decir de las dos maneras, omer o gomer.
Y aquí dice que 2/10 partes, o sea, de gomer, debían mezclarse, de flor de harina debían mezclarse y ser, oiga esto, amasado con aceite. Amasado con aceite. Esa flor de harina había que amasarla, hacer una masa y hacerle así, ¿cierto? El sacerdote tenía que hacer eso y amasarla con aceite. Y esto dice que es una ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. O sea que Dios les había pedido que hicieran eso, porque eso a Dios le huele delicioso. Cuando el sacerdote toma la flor de harina, la muele con aceite y la pone en el fuego, ofrenda encendida, sube a Dios ese olor y Dios hace, me huele rico, me huele delicioso. Era una manera de agradar a Dios. Dios dijo que Él se agradaba de esto, que ese es un olor gratísimo para Él. Y su libación, oiga esto, su libación, es decir, había que además echarle así encima, libar, echarle vino. La cuarta parte de un hin. Un hin era casi 4 litros, perdón, casi 7 litros, 6.33 litros realmente, un hin de vino. Había que libar esa ofrenda encendida, había que mojarla también. Era una gran cantidad de vino, ¿cierto? Bueno, dice, no sé si dice un hin o dice la cuarta parte de un hin. O sea, la cuarta parte. No era un hin completo, sino la cuarta parte. Es decir, no eran 3.66 litros, sino la cuarta parte de 3.66 litros en vino. Había que mojar todo eso, además con vino. Además dice, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo, dice Dios, a Israel, es por sus edades en donde quiera que habiten. O sea, que un judío que vive en Rusia, o uno que vive en China, o un judío que vive en Afganistán, tiene que hacer estas cosas cada año, hacerlo. Es estatuto perpetuo para ellos. ¿Amén? ¿Qué sentido tiene eso? Tiene sentido. ¿Amén? Obviamente, si Dios lo pidió, usted sabe que Dios no hace nada por, ¿cierto? Dios no hace nada porque sí. O sea, Dios no pide algo por pedir, o Dios no hace cosas sin sentido. Evidentemente que eso tiene un sentido espiritual. Eso tiene un mensaje ahí adentro. El hacer estas cosas nos está hablando de algo. Ahora, yo sé que usted ya está entendiendo, ¿cierto? Porque todo lo entendemos a través de Cristo. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta? Cuando uno se centra en Cristo, entonces uno empieza a entender el simbolismo de todas estas fiestas en el Antiguo Testamento. Uno empieza a entender inclusive el sentido de lo que están haciendo allí. Note que todos son elementos que están relacionados con Jesús. Por ejemplo, un cordero, ¿cierto? Un cordero de 1 año y sin defecto, sabemos que apunta al Cordero de Dios que no tiene pecado, no tiene defecto. Por ejemplo, la flor de harina y amasada en aceite, el aceite es símbolo en la Biblia ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Y la flor de harina es, digamos, se puede simbolizar allí el cuerpo de Jesús, que es ungido con el Espíritu Santo. Jesús, el que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder, dice el libro de Hechos, y que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que esa flor de harina, pero mire que dice que era amasada con aceite, ¿cierto? Era ungido completamente, luego es ofrecida en libación, es ofrecida en ofrenda a Dios. ¿Eso qué simboliza? El cuerpo perfecto, sin defecto, sin pecado de Cristo, que es ofrecido en la cruz del Calvario, y por eso es olor gratísimo al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre fue glorificado por la obediencia del Hijo. Jesús dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, y siempre me oyes porque siempre hago lo que te agrada. Jesús es olor grato que sube a la presencia de Dios continuamente. Inclusive dice eso acerca de nosotros los cristianos también, que nosotros también somos olor grato al Señor cuando llevamos la palabra de Cristo a otras personas, cuando le hablamos de Jesús a otras personas, que somos olor de muerte para aquellos que no creen, pero que somos olor grato para aquellos que confían y creen en el Señor, aquellos que llevamos a los pies del Señor. Eso agrada al Señor.
O sea que esto está mostrando que Jesús realmente fue la ofrenda, el sacrificio agradable, perfectamente agradable al Padre. Y también hay libación de vino, eso había que mojarlo completamente en vino, y todos sabemos qué significa el vino, ¿cierto? ¿Qué significa el vino? ¿Qué? ¿Qué significa? Pero si están aquí o se fueron, hola. Ah, la sangre, la sangre. La sangre, yo voy a preguntar los de internet, ¿saben qué significa el vino? Ah, bueno, listo, gracias. La sangre de Jesús. Así que note que todos estos son elementos que están relacionados con el Mesías y que están relacionados también con su sacrificio. Pero el hecho de que haya, oiga bien, una gavilla que es cosechada de los primeros frutos que se han sembrado, y que es una gavilla hermosa y escogida, y que es una gavilla mecida, significa otra cosa más. Y vamos a verlo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, puede entender fácilmente lo que significa esta fiesta de las primicias. Más dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es las primicias? Jesús. Entonces Jesús es esa gavilla que él decía, tomen un manojo, una gavilla de los primeros frutos y traiganla frente al sacerdote y él va a mecer esa gavilla. Jesús es la gavilla mecida. Jesús es realmente, digamos, el manojo de cereal, el manojo de cebada mecido delante del Señor. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, vueltos a la vida. Pero cada uno, ¿cuándo? En su debido orden. Noten que hay un orden. De esto yo hablé hace mucho rato en una de las prédicas. Hablé del orden de la resurrección, hablé de la primera resurrección, la segunda resurrección, cuál es el orden de la resurrección, etcétera. Bueno, la Biblia habla de eso, dice cada uno en su debido orden. ¿Cristo quién? Las primicias, es decir, Cristo es el primero ¿en qué? En resucitar. O sea que esa fiesta de las primicias lo que está manifestando, simbolizando, poniendo, digamos, al frente es el hecho de que Jesús resucitó. Amén. Hay cordero muerto, hay flor de harina, hay aceite, hay ofrenda, hay fuego allí, hay vino, hay muerte, pero también hay resurrección, porque evidentemente para resucitar primero hay que morir. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús aceptó ir a la muerte porque él estaba poniendo, digamos, mirando el gozo que había después de la cruz y la resurrección. Jesús sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Y él le dijo a sus discípulos eso, ¿cierto? Le dijo, a mí me van a matar, yo voy a ir a Jerusalén y a mí me van a tomar preso y me van a juzgar y me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. También se los dijo ahí en el templo a los líderes religiosos, se los dijo de esta manera, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba ya diciéndoles a ellos, a ustedes me van a matar a mí, pero yo al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Así que esta gavilla mecida es la resurrección. Es Cristo que resucita. Y esto es olor agradable a Dios, su muerte y su resurrección. Jesús dice, le respondió diciendo en Juan 12, 23, 24, dice que llegaron unos griegos a buscar a Jesús. Ya él estaba próximo, digamos, a los días en que iba a ser muerto. Y vinieron unos griegos a buscarlo. Y le hablaron a Felipe, le dijeron, ¿dónde está el maestro? Nosotros queremos hablar con él. Y Felipe fue donde Andrés y le dijo, mira, ya hay unos griegos que buscan al maestro. Entonces Felipe y Andrés fueron y buscaron a Jesús y le dijeron, Señor, allá afuera hay unos griegos que están buscándolo. Cuando él oyó de eso, dijo lo siguiente, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de ¿qué? De trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, Jesús es ese grano de trigo que es sembrado en la tierra, que es sepultado, pero que también, obviamente, vuelve a la vida. ¿Para qué? Para dar vida, para dar alimento. ¿Qué hace el trigo? ¿Qué hace la cebada?
Alimenta, ¿cierto? Alimenta. Jesús es la palabra de Dios que vino a alimentarnos, a alimentar al mundo con su palabra, y pues específicamente y muy particularmente a nosotros los cristianos. Le pregunto yo a usted, ¿siente que lo ha alimentado la palabra de Dios desde que usted está conociéndolo? ¿Siente usted que la palabra de Dios realmente es un alimento espiritual que lo sustenta, que le fortalece, que le da gozo, que le da nuevos pensamientos, que le da nuevos desafíos? Así es, Cristo es ese grano de trigo sembrado en la tierra que produce mucho, mucho fruto. O sea, millones de almas ganadas para el Señor en 2015 años más o menos que lleva la iglesia de Jesucristo. Así que Él es esa gavilla mecida, Él es ese grano de trigo. Los cristianos en un sentido también somos primicias, como el Señor. Al fin y al cabo, de tal palo, tal astilla. Dice el Santiago 1:18, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, es decir, el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que recibimos cuando creímos en Jesús. Nacer por la palabra de verdad para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. ¿En qué sentido los cristianos somos también primicias? Es decir, cosecha de la primera siembra, ¿sí? Pues somos primicias en el sentido de que somos los primeros que vamos a resucitar después de Jesús. Amén. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Él, en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, levante a todos los que han muerto en Cristo. Así que la iglesia, digamos, es la primera cosecha de resucitados. Él es la primicia, es decir, el primero en resucitar, y luego viene todo el cuerpo de Cristo, los cristianos que estén muertos, dice el libro de Corintios capítulo 15, ¿cierto? Aquellos que hayan muerto en Cristo serán levantados de entre los muertos, y nosotros, dice Tesalonicenses, los que hayamos quedado, pues seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes, en los aires. Así que esa gavilla manifiesta a Cristo en su resurrección, pero también manifiesta a la iglesia que el Señor, digamos, levanta de entre los muertos como primicias en el rapto de la iglesia, en el primer momento en que Jesús viene por su iglesia. Isaías 53, 10, 11a, 11 primera parte dice: con todo eso, hablando de los sufrimientos del Mesías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, una vez que Jesús muriera, pusiera su vida en expiación por el pecado, dice que Él vería linaje, es decir, habría una descendencia espiritual que traería, digamos, Jesús a través de su muerte y su resurrección, y dice que Él vivirá por largos días, es decir, muere pero vive, ¿cierto? Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada, o sea, olor grato al Señor. Verá Jesús, el Mesías, el fruto de la aflicción de su alma, ¿y qué? Y quedará satisfecho. Una de las cosas que me gusta y me alegra, y me acuerdo que la primera vez que yo me encontré en mi espíritu con esa verdad en la Biblia, ¿cierto? Me arrodillé delante del Señor y dije: Señor, qué bueno que yo pueda hacer alegría para ti. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sufrió en la cruz, ¿sí o no? ¿Sufrió en la cruz o no? Sí. ¿Fue afligido el Señor? Sí. Varón de dolores, ¿cierto? Experimentado en quebranto. Fue a la cruz. Pero ¿sabe cuál es el gozo del Señor? Que Él sabía que iba a resucitar. Y Él sabía que cuando Él resucitara, Él podría enviar 50 días después, podría enviar su espíritu para que comenzara a vivir en las primeras espigas también, en los primeros cristianos, y así comenzar a vivir Él su vida en miles de millones que ya somos la iglesia de Jesús. Así que cada vez que una persona acepta a Jesús, Jesús dice: valió la pena haber muerto en la cruz. ¿Está claro? Valió la pena haber muerto en la cruz. Así que Él se alegró y se alegra el día que tú naciste de nuevo, el día que tú lo aceptaste en su corazón. Él se goza. Yo le decía, ¿sabes? Cuando por primera vez que entendí esto, le decía: Señor, por lo menos en mí no fue en vano tu muerte, no fue en vano tu sangre. Amén. Y sabes que, Jesús, quiero vivir de tal manera que no sea vana tu sangre y no sea vana tu muerte. Amén. Y haga eso.
usted tiene que ser consciente de que usted es fruto, semilla, fruto de esa muerte y esa resurrección de Jesús. Usted es resultado del derramamiento de esa sangre. Así que viva de esa manera, amén. Viva en la dignidad de esa realidad. No viva menos de eso. Usted no puede darse el lujo de ser un cristiano mediocre y vivir una vida espiritual mediocre. ¿Sabe por qué? Porque por usted se pagó un precio demasiado alto para que usted se dé el lujo de ser un mediocre como cristiano. Busque ser realmente excelente en todo. Busque adorar a Dios en espíritu y en verdad. Busque servirlo lo mejor que usted pueda. Busque hacer las cosas siempre para Él, siempre para Dios. Busque honrarlo, busque respetarlo, busque glorificarlo donde quiera que usted esté. Amén. Realmente viva a la altura de ese precio tan alto que se pagó por usted. Y Él realmente se satisface. Él quedó satisfecho al ver el fruto de su aflicción. Usted es fruto de esa aflicción. Pero la gavilla mecida delante del altar por el sacerdote no solo simboliza, digamos, esta resurrección de Jesús poderosa y maravillosa, ese grano de trigo que muere y vuelve a la vida para dar vida, sino que también simboliza la primogenitura de Jesucristo. Es decir, el hecho de que Él es primero en todo, Él es el primogénito, el principio de todas las cosas. En Colosenses 1:15 al 18 dice: Él es, o sea Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito. Oiga esta expresión, el primogénito de toda creación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él es el principio de todo lo creado. Pero oído, Él no es el primero que fue creado, como dicen los testigos de Jehová equivocadamente, porque Él no fue creado. Él, como Dios, no ha sido creado. Pero Él es el principio de todo lo creado. En otras palabras, nada fue creado sin Él. Y eso dice Primera de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan. Dice: sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Él es el principio, Él es el verbo. Él es el poder primigenio de la creación. En Él fueron hechas todas las cosas. Miren lo que dice: Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay ¿dónde? En los cielos, y las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el primogénito. Él es el dueño real de todas las criaturas y de todas las cosas. Oiga bien, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, los seres humanos y toda criatura animal fue creada por Él y para Él. Amén. Él es el primogénito y el principio de toda creación. Nada fue creado sin Él. Así que Él realmente es maravilloso. Ahora dice: y todas las cosas en Él, y Él es antes, o sea, primogénito de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Y allí sigue diciendo Colosenses: porque a Dios le agradó que en Él habitase toda plenitud. Jesús es el todo del todo. Jesús es la causa. Óigame bien, Jesús es el verdadero Big Bang. No hay tal Big Bang ahí, solo que Jesús es el Big Bang. Jesús es el que creó realmente todas las cosas. Amén. Él es el primogénito de la creación. A Él le debemos gloria y honra y adoración por ser quien es. Pero ese Jesús tan grande y tan poderoso y tan maravilloso y tan sublime, y que por Él subsisten todas las cosas. El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que por su palabra Él sustenta todo lo creado. Imagínense, el sol gira porque Jesús le da vida. La luna gira porque Jesús le da vida. Marte no se viene abajo porque Jesús lo sostiene ahí. Realmente es por la palabra de su poder, es por su gran autoridad. Él realmente, déjeme decirle, Él no es el niñito del pesebre, ni tampoco es el hombre clavado en la cruz. Eso ya quedó atrás. Realmente Él es Dios. Es muy grande, es muy poderoso, es tremendamente magnífico. Es nuestro Dios, es nuestro Rey. Sin embargo,
está aquí en medio de nosotros. Sin embargo, habita en tu corazón, para que lo ames, lo conozcas, para que lo des también a conocer. Eso dice Colosenses 1:15 al 18. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Él es la gavilla hermosa y de esa cosecha, la primera cosecha, en medio de una gran cosecha. Amén. En medio de un campo completo, lleno de gavillas, lleno de espigas, que somos nosotros los creyentes, los cristianos. Somos el fruto de su aflicción, somos el fruto de su trabajo, somos el fruto de que Él haya venido a este mundo haciéndose hombre y haya entregado su preciosa sangre y su precioso cuerpo sin defecto y sin pecado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso a Él le debemos tanto amor, amén, tanta adoración, tanta admiración. Es maravilloso. Y eso era lo que Dios estaba narrando a través de estas fiestas. Eso era lo que Dios estaba simbolizando a través de estas fiestas. Él estaba escondiendo allí a su Hijo Jesús y lo estaba presentando realmente, primero ante el pueblo judío y luego ante todas las naciones. Pero es hasta que Él vino y nos dio su espíritu que empezamos a entender realmente el significado de esas fiestas, el significado espiritual de esas fiestas. Así que la fiesta es la fiesta ¿de qué? De las primicias, y corresponde a la tercera prioridad de Dios, que es: Jesús está vivo. Eso es una prioridad para Dios, ¿me hago entender? Es decir, Dios quiere que tú sepas que Jesús está vivo. Dios quiere que el mundo sepa que Jesús está vivo. Dios quiere que en la ONU sepan que Jesús está vivo. Dios quiere que en el Kremlin sepan que Jesús está vivo. Amén. Dios quiere que en Jerusalén sepan que Jesús está vivo. Dios quiere que los chinos sepan que Jesús está vivo. Dios quiere que los árabes sepan y entiendan y abran los ojos un día realmente y sepan que Jesús está vivo y que Él es la gavilla mecida delante de Jehová, que murió y resucitó de entre los muertos para dar vida a cualquiera que se acerque a Él. Cualquiera que se acerque a Jesús puede obtener vida eterna. No morirá jamás. Amén. Aquel que cree en mí nunca morirá. Nunca morirá. Y si ha muerto, pues yo lo levanto entre los muertos. No hay ningún problema. Tengo poder para hacerlo. Tiene la autoridad para levantar a los muertos. Hechos 2:23-24 dice acerca de su resurrección: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense que lo que está diciendo allí es que obviamente pues Jesús fue entregado a la muerte, pero siguiendo un plan que ya estaba establecido por Dios. Lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte. Oigan esto: por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Amén. Era imposible que fuera retenido por la muerte. Oigan bien, la muerte por generaciones, empezando desde Adán, todo el que caía en sus manos, ¡pum!, retenido, ¿cierto? ¿Quién había podido vencer la muerte? Hasta Cristo. ¿Quién? Ahora, hay personas que resucitaron antes de Cristo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento por lo menos hay dos hechos que uno puede relacionar allí claramente. La hija de la viuda, ¿se acuerda? El hijo de la viuda resucitó, ¿cierto? Y también resucitó un hombre que dice que cayó sobre los huesos de Elías y resucitó. Y volvió a levantar de entre los muertos. O sea, hubo resucitados antes de Cristo. Pero ¿por qué se le llama a Él el primogénito entre los muertos? Porque Jesús es el único que murió y resucitó para nunca más morir. ¿Está claro? Los que resucitaron en el Antiguo Testamento resucitaron pero volvieron a morir. Lázaro resucitó pero volvió y murió. El hijo de la viuda de Naín resucitó pero volvió y murió. La hija de Jairo resucitó pero volvió y murió. Jesús es el único que resucitó y nunca más muere, está vivo. Así que Él es el primogénito de entre los muertos. Amén. Y es imposible que la muerte lo pudiera retener. Entonces imagínense la muerte era la campeona. La muerte decía: al que yo quiero llevarme,
me lo llevo y no hay nada que hacer, pataleé y lloré y todo lo que quieran. Cuando ya está en mis garras, nada. Pero cuando Jesús cayó en las garras de la muerte, pues la muerte feliz, ¿cierto? También, ¡bah! ¿Qué trofeo, no? Nada menos que Jesús de Nazaret. También me lo eché al buche, mire. El que decía ser el Hijo de Dios, el que decía que viene de arriba, que viene del cielo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la muerte, ¿qué? No pudo retenerlo. Porque al tercer día Jesús rompió las cadenas y las fuerzas de la muerte y se levantó entre los muertos. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene el poder para resucitar al que Él quiera. Y Él dijo, llega el día, viene el día, cuando oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que estén en los sepulcros se levantarán. Así como Él dijo, Lázaro, ven fuera. Imagínense, viene el día cuando el Señor dará una orden, dice que será con trompeta de Dios, ¿cierto? Con voz de arcángel, ¿sí? Y con voz de Dios, que dirá el Señor, levántense. Y se levantarán miles de millones de entre las tumbas, todos los que han muerto creyendo en Cristo Jesús. ¿Cómo le parece eso? A una sola voz, a una sola orden del Señor, porque Él es el Señor de la vida, porque Él es la gavilla mecida. Él es la gavilla escogida, amén. Él es el que se levantó entre los muertos. Él es el que Dios levantó, por cuanto era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Estamos terminando. Hay un pasaje que me encanta en Hebreos 2, 14 y 15, y es que la resurrección nos ha hecho libres, y por eso es que tenemos que proclamar que Jesús está vivo, amén. Y por eso esta es una prioridad para Dios, que el mundo conozca y entienda que Él está vivo, que la iglesia predique a todas las naciones que Jesús está vivo, porque es estando vivo que Él puede dar vida, porque es estando vivo que puede salvar, porque es estando vivo que puede realmente producir fruto, y nosotros también. Dice Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, oiga esto, librar, ¿a quiénes? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué le dijo Dios a Adán en el paraíso? Si comes de ese fruto, morirás. ¿Y qué le dijo el diablo engañándolo? No morirás, come. Y Adán comió, ¿y qué le pasó a Adán? Tuvo que morir. 900 años o 930, no me acuerdo bien, si eran 930, creo que son 930 años después, pero murió. Amén. Hoy morimos 80, los 70, 60 y ya no vamos. Adán duró 930 años, no sé cuántos lleva, no dice la palabra de Dios. Matusalén, 900 no sé cuántos, más que Adán, ¿cierto? Pero igual murieron. Entonces imagínense, Satanás se convirtió en el paladín realmente de la muerte, porque Satanás dijo, yo soy el que hice que ellos comieran y murieran. Así que todo ser humano muere, y Satanás se gozaba hasta que vino Cristo y se le acabó la fiesta, porque Cristo murió pero resucitó, y nos ha dado a nosotros la esperanza de que nosotros también vamos a morir, pero vamos también a resucitar. Así que ahora podemos reírnosle en la cara a Satanás y decirle, Satanás, estás vencido, Cristo te venció, amén. Por eso dice que Él destruyó al diablo, no que lo desapareció, no que lo desatomizó, como pensaban los de Creciendo en Gracia, ¿sí? Sino que simplemente le quitó la autoridad, le quitó el poder que el diablo tenía, amén. Le quitó, digamos, la capacidad de producir terror a través de la muerte, porque la verdad es que cuando uno recibe a Cristo y cuando uno se apropia realmente, se apropia por la fe de esa realidad maravillosa de que Jesús resucitó entre los muertos y yo también voy a resucitar, uno deja de tener miedo a la muerte. Cuando uno sabe que uno se muere y uno va para el cielo, ya uno deja de temerle a la muerte realmente. Si usted todavía le tiene temor a la muerte, algo no está bien en su fe.
algo tiene que revisar realmente en su fe. Tiene que leer más la Biblia, tiene que buscar más la luz de la palabra de Dios, tiene que buscar más dirección del Espíritu Santo, porque es que un verdadero cristiano no tiene que tenerle miedo a morirse, ¿me hago entender? Ni tiene que ver la muerte como una tragedia, como una cosa terrible, una cosa horrible. Al contrario, la muerte es una bendición, la muerte es una victoria, la muerte es una liberación completa, amén. Es una liberación total. Así que revise su fe. ¿Hasta qué punto usted realmente ha entendido lo que significa la resurrección? ¿Hasta qué punto usted ha recibido rema en su espíritu de lo que es que Cristo resucitó entre los muertos y que usted también va a resucitar? Y que cuando usted muera va a la presencia de Dios realmente. Es más, quiero decirle, la muerte prácticamente ni duele. El mismo momento la muerte no duele. Puede que muera la agonía, ¿no? Si una persona con cáncer y qué sé yo, pero la muerte en sí no duele. Es decir, la separación del espíritu y el alma no duele nada. Mira, una persona que le pegan un tiro, por ejemplo, lo matan así, inmediatamente de un tiro, no le da cuenta de nada, no le duele. Y el espíritu ya está fuera del cuerpo. Uy, me mataron, simplemente me morí. El problema es a dónde va uno, ¿sí? El problema es dónde va uno después de la muerte. Y si usted sabe que va al cielo, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué dejar que Satanás lo atormente con ese miedo? Porque mire lo que dice: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay cristianos que viven temiéndole a la muerte y tienen miedo por todo. Y el hijo sale a la calle de noche: ay, Dios mío, ay, que no me lo vayan a matar. Ay. ¿Por qué, caramba? ¿Es que no ha creído usted a la palabra de Dios realmente? ¿Es que no se la ha apropiado en su corazón y en su espíritu? Algo anda mal en su fe. Revise realmente, revise, busque la presencia de Dios, aprópiese de la verdad, porque solo la verdad lo hace a uno libre. Y sí que lo hace libre de temores, y temores tontos que tenemos de tantas cosas como los que le tienen hace rato miedo a la cucaracha que está allá arriba. Están paniqueados por la cucaracha, no los ha dejado estar ni siquiera pues confiando, como le digo, poniendo atención a la conferencia, ¿sí? Miedo a las cucarachas. Ahora bien, concluyamos, ¿cierto? Hagamos un, ¿cómo se llama? Un pequeño resumen, ¿no? Ya está. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos hablando de la fiesta de Israel, ¿cierto? Que está en el Levítico 23, del 1 al 44. Y estamos revisando las primeras fiestas. Acuérdese que estas fiestas, todas estas 7 fiestas, llenan lo que se llama el ciclo agrícola de Israel. Y ese ciclo agrícola, hemos dicho, está dividido en 2 secciones grandes, que se llaman la fiesta de la primavera y la fiesta de otoño. La fiesta de la primavera tiene que ver con la siega y la del otoño con la cosecha. Entonces estamos todavía en el primer bloque de ese ciclo agrícola, que es la siega, y hemos visto hasta ahora 3 fiestas. Con esto ya voy terminando. La primera fiesta, hemos dicho, es la fiesta de la Pascua, el 14 de Nisan, que equivale ¿a qué? A la crucifixión de Cristo. ¿Y cuál es la prioridad allí? La sangre de Jesús. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, que va del 15 al 21 de Nisan, y corresponde a la sepultura del Señor. Amén. Al hecho de que Jesús fue sepultado, que fue sepultado obviamente el mismo viernes, para nosotros viernes 7 de abril, o más bien el 14 de Nisan. Y la resurrección, que es la tercera fiesta, la de las primicias, que corresponde a la resurrección de Cristo, que fue posiblemente un 9 de abril para nosotros, ¿cierto? Que equivale al 16 de Nisan. Todavía no hemos considerado la cuarta fiesta, que la veremos el próximo sábado, que es Pentecostés. Pero noten que ahí hay un lapso de 50 días, ¿está claro? Noten que hay un lapso entre la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés, hay un lapso de 50 días. Y eso tiene que significar algo. Dios no puso eso simplemente ahí por, a ver, 50 días hagan la otra. No, tiene que tener un sentido también, amén. Tiene que tener un símbolo espiritual, y ya veremos el próximo sábado qué significa que haya 50 días entre las primicias y Pentecostés. Pero note lo hermoso de esto a través de estas fiestas, porque ahora póngase, digamos, trasladémonos allá al día en que murió Jesús, ¿cierto? Y digamos que estamos en ese momento allí. Es el 7 de abril, o mejor el 14
de Nisan. Y miren, ¿qué hace Israel el 14 de Nisan? ¿Qué hace el sacerdote el 14 de Nisan? La gente de Israel el 14 de Nisan se mete en sus casas y comienza a preparar el corderito para comérselo. Y tienen que matarlo, ¿se acuerdan? Tienen que matarlo entre las 2 tardes. Pues mire una cosa, cuando la gente de ese tiempo de Israel estaba metido en la fiesta de la Pascua, Jesús estaba colgando en la cruz. Amén. Mientras el corderito estaba siendo sacrificado en las casas, estaba siendo degollado, Jesús estaba sufriendo y estaba, digamos, agonizando en la cruz. Y entre las 2 tardes tenían que degollar al corderito y derramar su sangre, entre las 2 tardes. Y a las 3 de la tarde Jesús expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Es decir, lo que estaba pasando en las fiestas judías estaba ahora pasando en la realidad, en la vida y en la persona del Mesías. Y muchos no entendieron eso, muchos no comprendieron eso, muchos siguieron simplemente haciendo su fiesta religiosa sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo espiritual y en el mundo real, porque el Cordero de Dios estaba muriendo y estaba derramando su sangre el mismo 14 de Nisan entre las 2 tardes. Amén. Pero él también fue sepultado esa misma tarde. Antes de que empezara el día de reposo, que era el sábado, antes de que comenzara el día de reposo, él fue sepultado, él fue llevado al sepulcro. Y entonces, cuando él estaba siendo, oiga bien, llevado al sepulcro, cuando su cuerpo estaba siendo metido en ese sepulcro, los judíos estaban comenzando en ese instante la fiesta de los panes sin levadura. Los judíos estaban comenzando en ese momento a comer pan ácimo, pan sin levadura. Es decir, el cuerpo sin pecado de Jesús estaba reposando en la sepultura, porque eso significa la segunda fiesta de los panes sin levadura, el cuerpo de Jesús. La Pascua apunta a su sangre y la levadura, los panes sin levadura apuntan al cuerpo precioso y perfecto de Jesús. Pero diga esto, al otro día, pasado el día de reposo, al siguiente día del día de reposo, comenzaba la fiesta de las primicias. Y cuando el sacerdote seguramente estaba meciendo la gavilla delante de Jehová, Jesús se estaba levantando entre los muertos. ¿Cómo le parece? Hermoso, ¿cierto? Entender toda esa realidad que está escondida en unas fiestas del Antiguo Testamento, que uno las lee y las mira y para uno no significa realmente nada, no entiende nada. Dice: viejo, ¿para qué? ¿Sí o no? Pero cuando uno ve la relación que eso tiene, cómo Dios está llevando a cabo su plan perfecto y maravilloso, trayéndonos al Mesías. Jesús entonces resucitó evidentemente un 16 de Nisan, el día siguiente del día de reposo judío, y se levantó entre los muertos para darnos vida, y vida en abundancia. Conclusión: Jesús está vivo. La muerte fue vencida. La mejor manera de hacer que los demás sepan que Él vive todavía es reflejar su vida al permitirle vivir en usted y en mí. Amén. Así que diga: Jesús está vivo, pero Él vive en mí y a través de mí. Así que viviré cada día de mi vida para reflejar la vida de Cristo que está en mí y llevarle a otros con mi vida, mis palabras y mis hechos la poderosa verdad de que Jesús está vivo. Y porque Él está vivo es que tenemos la esperanza nosotros de la resurrección, la esperanza de que viviremos junto con Él por toda la eternidad. Este es un mensaje que hay que llevárselo a la gente. Hay que llevar esperanza con el Evangelio de Cristo. Hay que recordarle a la gente que Jesús está realmente vivo, pero que Él quiere vivir en el corazón de las personas, que deben abrir su corazón a Él, que deben invitarlo a entrar en sus vidas, en sus corazones, para que Cristo pueda vivir su vida a través de ellos. Él es la gavilla que es sembrada, el trigo que es sembrado, el grano de trigo que llega a la tierra y muere, pero que produce una hermosa y preciosa cosecha. Y oiga bien, esa cosecha todavía está creciendo, porque va a seguir creciendo hasta el día del arrebatamiento. Todavía la iglesia sigue creciendo,
miles de personas siguen convirtiéndose a Cristo el Señor. Cristiano Ronaldo, el futbolista, se convirtió a Cristo. Sylvester Stallone, el actor de Hollywood, se convirtió a Cristo. Y así se siguen convirtiendo a Cristo personas famosas y personas no famosas, no reconocidas. La iglesia de Jesús sigue creciendo cada día. Ese grano de trigo sigue produciendo fruto y Él sigue alegrándose de ver el fruto de su aflicción. Amén. Así que haga que el Señor se alegre llevándole a otros esa palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado en Jesús una gavilla preciosa y escogida, Señor. Las primicias de los frutos, Señor, el primogénito de entre los muertos, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, las primicias en la resurrección, Señor. Gracias, gracias, poderoso Rey de Gloria, por esta realidad maravillosa de saber que Jesús está vivo, Señor. Padre, desde que yo lo sé en mi corazón, nunca volví a ser la misma persona. Jamás pude volver a ser el mismo cuando descubrí que realmente Jesús está vivo, Señor. Y es mi mayor gozo llevar esta verdad a otras personas. Qué alegría, Señor, llevar la vida de Jesús dentro de mí y poderla llevar a otros que están muertos espiritualmente, y ver cómo las personas renacen, Señor, ver cómo nacen de nuevo, ver cómo entra tu vida en el espíritu de estas personas, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de llevar tu vida donde quiera que vamos, de seguir sembrando esas semillas, Señor, de seguir llevando esa gavilla preciosa que ha sido mecida delante de ti, que se levantó entre los muertos para dar vida. Gracias te damos, Rey poderoso, por tu presencia. Gracias por vivir en nuestros corazones, Señor. Viviremos para contárselo a los demás. Esta prioridad para ti, Padre. Jesús está vivo. Gracias, poderoso Rey. Te adoramos por esto, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que la verdadera fiesta es hoy. Jesús está vivo. ¿Qué Halloween ni qué Halloween? Esa es una verdadera fiesta, la fiesta de las primicias. Él resucitó de entre los muertos. Amén. Gócese en esa verdad. Un saludo muy especial para todas las personas allí en YouTube. Que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Feliz día, feliz noche. Mi esposa tiene una...